sabes que todo lo nuestro. Son las 5 de la tarde con 33 minutos. Me voy a callar unos segundos para escuchar la letra. Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Solamente escucharla, no lo voy a cantar, sino destrozo la canción. Que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos, borracha de amor. ¿Y cuántos secretos habrá en las parejas? La misma penumbra. ¿Cuántos secretos guardará cada persona cuando de infidelidad se trata? Uy. Y luego se descubren que se encuentran a la medianoche. Y luego sale un ampay. Luego se separan. Y luego viene el divorcio porque se enteraron que tienen amantes. Así se dicen a solas, pero luego se quieren negar cuando ya los descubren. Y luego que se descubren que son amantes, inicia el proceso de divorcio. Pero muchas veces se dan cuenta que ni siquiera por infidelidad se divorcian rápidamente, Yuyo. Se pelean, primero se sacan los ojos, se dicen de todo, se amenazan con quitarse los hijos, quitarse el carro, quitarse la casa, quitarse hasta el alma, porque no soportan que la relación se haya terminado. Y para hablar de divorcio, mejor hablaremos inmediatamente con el doctor Enrique Becerra Palomino, él es decano del Colegio de Notarios de Lima, y vamos a hablar con él de cómo tramitar un divorcio notarial o de mutuo acuerdo, para que la fiesta se siga en paz, para que la fiesta finalmente, por decirlo de esta forma, para que esta separación no sea tormentosa ni tortuosa cuando hay hijos de por medio. Un divorcio de mutuo acuerdo, sin duda alguna, es una extraordinaria salida cuando dos personas de forma civilizada creo que se ponen a conversar. Pero ¿qué necesitan exactamente para llegar a ese punto en común? Doctor Becerra, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Exitosa Domingo. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, señor Pérez? Encantado. Mucho gusto poder conversar, doctor. Un divorcio por mutuo acuerdo, divorcio por la vía notarial. Exactamente, ¿hay algunos requisitos previos para poder llegar a ese punto? ¿Y cuál es la validez del mismo, doctor? Mire, en realidad hay dos etapas. Una primera etapa que se llama separación convencional y después viene el divorcio. En esta, digamos, situación, lo que se presenta es primero que el matrimonio tiene que tener por lo menos 2 años. Es decir, las personas antes de solicitar la separación convencional, es decir, separación de mutuo acuerdo, es que deben por lo menos estar casados 2 años. Si estuvieran casados menos de 2 años, no pueden todavía solicitar esta separación. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para esta primera etapa, que es la separación? Que ambos cónyuges son el marido y la mujer, o sea, los esposos, que se conocen así comúnmente, tienen que estar de acuerdo en separarse. Presentan una solicitud ante el notario. ¿Cuál notario? Aquel que es el competente, es decir, aquel notario que está ubicado en el lugar o en la provincia donde se celebró el matrimonio, o donde fue el último domicilio que tuvieron los cónyuges, ¿no? Que pueden haber estado incluso ya separados de hecho, pero han tenido un domicilio donde vivieron, el último domicilio conyugal. Entonces se presenta ante el notario con una solicitud que tiene que ser autorizada por un abogado también. Tienen que poner su huella digital, además de su firma, y en él se tiene que poner digamos, cuál es la situación de los hijos, si es que tuvieran hijos. Y cuál es la situación de los bienes, si es que tuvieran bienes comunes, ¿no? Porque todos los bienes que se han adquirido a título oneroso, es decir, pagado, después del matrimonio, pertenecen a la sociedad conyugal. Muy bien. Y también hay que digamos, acreditar cuál es la situación de los hijos, si es que hubiera hijos, porque puede no haber hijos, o puede ser también otra hipótesis, que los hijos ya sean mayores de edad, o
también cabe la posibilidad de que tengan algún hijo o hijos incapacitados, decía la norma, pero ahora habría que decir que tengan una capacidad de ejercicio restringida, o sea que tengan una discapacidad. Entonces, cuando hay hijos menores de edad o que tienen alguna discapacidad, tienen que ir previamente a un centro de conciliación o ir a, digamos, al Poder Judicial para definir cuál es el régimen de tenencia de los hijos, de ejercicio de la patria potestad, etcétera. Exactamente, Entonces, doctor Becerra. Hay un ratito, por favor, deténgase, porque precisamente sobre eso lo quiero repreguntar. Si es que un matrimonio decide separarse, se van a divorciar de mutuo acuerdo, perfecto, la fiesta se está llevando en paz. Los hijos, en el tema de la tenencia, la patria potestad no la pierde ninguno de los dos, pero la tenencia del hijo o de los hijos no se define en ese proceso del divorcio notarial. ¿Tienen que hacerlo en otro proceso paralelo vía conciliación o mediante el mandato judicial? Sí, tiene que hacer una cosa previa, es decir, cuando hay hijos menores de edad o que tengan una discapacidad, tienen que ir previamente a un centro de conciliación y ponerse de acuerdo ahí, o ante el Poder Judicial, ante el juez, tienen que definirlo previamente. Y recién con esa conciliación me voy al notario para proceder con mi divorcio. Sí, porque la primera etapa, como lo decía, es la separación convencional, ¿no? Primero es la separación. El divorcio es, una vez que ha concluido la separación convencional, tienen que pasar 2 meses para que cualquiera de los cónyuges pueda pedir el divorcio. Mientras tanto, hay pues una etapa previa en la cual se presenta una solicitud ante el notario y, bueno, si hubiera hijos, hemos ya explicado que tiene que ir ante el centro de conciliación o ante el juzgado para definir cuál es la situación de la tenencia de los hijos, el régimen de visitas, la pensión, etcétera. Eso no se ve en el ámbito notarial. Eso es una cosa previa, como usted muy bien lo ha recalcado. Perfecto. Ahora, doctor, y para poder divorciarme primero, si yo, por ejemplo, me separo, ¿también necesito tener primero mi denuncia sentada sobre el retiro voluntario del hogar? Bueno, eso es, en el fondo, es una cosa ya irrelevante si es que va a haber un mutuo acuerdo, ¿no? Porque eso es para definir que, digamos, las situaciones si hubiera eventualmente que recurrir a un procedimiento judicial o a un proceso judicial. Para lo otro, antes incluso decía, hay incompatibilidad de caracteres, finalmente no nos entendemos, no tenía que haber ninguna denuncia, ni nada por el estilo, simplemente una manifestación de voluntad. Estamos ya en una situación en que no nos entendemos, entonces vamos a un acuerdo. Una separación convencional significa estar de acuerdo en que nos vamos a separar, ¿no? Antes se llamaba mutuo disenso, pero ya eso se cambió con buen criterio porque decía, no podemos estar de acuerdo en un mutuo desacuerdo, ¿no? Entonces, por eso es que se decía que no era conveniente esa palabra, esa frase mutuo disenso, ¿no? Pero ahora se llama separación convencional. Ahora, según lo que, doctor Becerra, según lo que estaba leyendo, que el divorcio notarial dura 3 meses. ¿Eso es un tema de plazo burocrático o hay una razón particular por la que se demanda 3 meses hasta que salga finalmente la disolución del vínculo matrimonial? No, el divorcio en sede notarial, o sea, yo le decía, bueno, el divorcio en sede notarial tiene 2 etapas. Una primera etapa es la separación convencional. Esta separación convencional se hace muy rápido, o sea, se presenta ante el notario la solicitud firmada por ambos cónyuges y el notario cita a una audiencia de conciliación que tiene que ser dentro de 15 días como máximo. Ahí se define, ahí el notario lo que va a hacer es una invocación a los cónyuges para que no se separen, porque digamos la idea siempre del Estado ha sido de proteger a la unión familiar, ¿no? Entonces, tanto los jueces como los notarios tenemos la obligación de hacerles como una especie de reconvención, o sea, reconvenirlos, decirles, mira, piénsenlo bien. Que reflexionen un poco, para que de repente el matrimonio se puede salvar, no está todo perdido, pero si allí en esa audiencia se ratifica, simplemente se procede. Exitosa. Se procede, se extiende el acta, firman el acta ante el notario, y como le digo,
previamente también han tenido que definir la situación de los hijos o la situación de los bienes, porque puede darse el caso de que no haya hijos, no hay problema. Si tienen hijos mayores de edad, tampoco hay problema, porque ya los hijos, pues ya que cada uno hace su vida, etcétera. Y en relación con los bienes tiene que haber un trámite que se llama de separación de patrimonios o liquidación de la sociedad conyugal en el aspecto patrimonial, y se cambia al sistema que es el sistema de separación de patrimonio. Entonces ahí se define, dice, bueno, de los bienes que se han adquirido en la sociedad conyugal, estos son para el marido y estos son para la mujer, ¿no? Eso también se define en ese proceso. Eso está definido ya previamente también, es un requisito previo, ¿no? Que eso se hace por escritura pública ante un notario cuando el régimen es el régimen común, porque en el matrimonio, desde el punto de vista económico, hay dos regímenes. El régimen común, que es el que se va a generar con el matrimonio en sí, ¿no? Ya, ese donde se aplica, todo lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Lo que yo compro, un bien registrable, también es tuyo. Lo que tú compras es un bien registrable, también es mío. La casa, el carro, lo que podamos registrar. Sí, todo lo que se adquiera a título oneroso, es decir, pagado, ¿no? Porque si es a título gratuito, si una persona, si esté casada, recibe, por ejemplo, una donación, algo que le han regalado, o recibe una herencia, un bien por herencia, es de esa misma persona, no tiene nada que ver ahí el marido o la mujer. Eso es importante, porque muchos, por ejemplo, se casan, de repente se divorcian y dicen, no, esta casa también es mía, pero de repente pide un derecho que no le asiste porque quizá la propiedad realmente ha sido donada y no adquirida, no comprada. Así es, solamente se refiere a los bienes adquiridos a título oneroso, es decir, pagado. Comprado. Lo que se adquiere a título gratuito es de la persona que lo ha recibido, siempre, es un bien propio, ¿ya? Perfecto. Entonces, solamente hay discusión o deliberación, se puede decir, sobre los bienes comunes pertenecientes a la sociedad conyugal. Entonces, eso también se tiene que pasar al régimen de separación de patrimonios, ¿no? Este régimen de separación de patrimonio se puede hacer cuando uno recién se casa o previamente a casarse, o ya estando casado pasan 3 años, 4 años, el tiempo que sea necesario, y deciden cambiar el régimen. Es decir, ya no vamos a estar en el régimen común de que todo lo que se adquiere de ambos, sino vamos a pasar a un régimen que es de separación de patrimonios. Entonces, cada uno de ellos puede ya adquirir, digamos, los bienes que crea pertinente e incluso venderlos sin la intervención del otro, como si fuera bienes propios, ¿ya? Entonces, esa situación se tiene que estar también previamente aclarada para los efectos de acudir a esta separación convencional. Ahora, volviendo al plazo que usted me decía, eso más o menos puede durar, pues, máximo, en la primera etapa, 15 días máximo puede ser, ¿no? No 20 días, pero sí, después de eso hay que esperar por ley 2 meses para que cualquiera de los cónyuges pida el divorcio, ¿no? Se extendió el acta de separación convencional, se ratificaron los cónyuges en decir, bueno, sí, de todas maneras nos queremos separar, se hace esa acta, firman el acta en presencia del notario, y entonces ya cualquiera de ellos puede pedir el divorcio. Que hay un plazo legal que hay que respetar, que es mínimo 2 meses. Ya, doctor, tengo muchas preguntas en la cabeza, pero también quiero darle la chance a la población que nos está escuchando, nos está viendo. ¿Nos puede ayudar, por favor, a despejar las dudas que la gente tiene a través del teléfono, para que podamos un poco orientar a la población que nos está en lo que pueda, con el mayor gusto? Por favor, 251-9422 es una línea telefónica, 467-4499. Estamos hablando en estos momentos con el decano del Colegio de Notarios de Lima, el doctor Enrique Becerra Palomino, sobre cómo tramitar un divorcio notarial o de mutuo acuerdo, que es importantísimo ese tema.
para que de esa manera se pueda llegar a en buenos términos, una separación, disolución del vínculo matrimonial y sobre todo entendiendo cuáles son los pasos previos que se deben seguir para que de esa manera se dé este proceso de disolución del matrimonio sin ningún tipo de contratiempo legal. Pero, doctor, antes que respondamos a la primera... ¿Ya tenemos la primera llamada telefónica? Vamos con la primera llamada telefónica, doctor. Luego le planteo la pregunta que tengo también pendiente hacerla. Aló, buenas tardes. Bueno. Aló, buenas tardes. Muy amable por la contestación del doctor. Buenas tardes. Quisiera hacerle una consulta. Mi esposo falleció, él había estado en provincia, en su tierra, y hizo una convivencia con una señora. Después que ha fallecido mi esposo, ella está reclamando los beneficios de la casa copropiedad. Y igualmente tenemos ambas 3 hijos en Pucallpa, 3 hijos en Lima. La señora tiene derecho a reclamar un bien que tengo yo en Lima, en el departamento donde yo vivo. Doctor Becerra. Mire, en realidad el señor que digamos fue su esposo estaba casado con usted y por lo tanto el régimen de que lo que protege la ley y la Constitución es lo que se llama el concubinato, que puede ser valorado como tal. Es decir, para que dos personas tengan un derecho, o sea, la unión de hecho que se llama, tiene que ser una convivencia, pero sin ningún impedimento, ¿no? O sea, aquellas 2 personas que se unen para vivir, digamos, en conjunto, en consumo, o sea, unidos, para que tengan derecho y sea protegido por la ley, este derecho tiene que estar ambos libres de impedimento matrimonial. Si el señor está casado, no puede tener válidamente una protección legal, ¿cierto? No le protege esta norma del concubinato. Entonces... Perdón, doctor. Yo soy la esposa. Así yo sé, claro. Por motivos de trabajo y bueno, encontré una convivencia. Entonces, cuando la señora reclama de que ellos compraron una propiedad en Pucallpa, pero ya cuando yo me casé, compramos acá el departamento de Lima. Entonces, yo quiero saber, ella reclama copropiedad de ambas casas, ¿no? La propiedad que compró, pero ella no le han puesto nada a su nombre a mi esposo. La que tengo acá en Lima, donde yo vivo con mis hijos, esa es una propiedad que se compró mucho antes que él hiciera convivencia. Doctor. Sí, pero lo que yo le quiero decir es que el señor, por ejemplo, lo que compró él con la otra señora, podría implicar que usted también tiene derecho a ir, porque si él lo compra como si fuera casado, así él diga que es soltero, pero claro, todo esto ya hay que demostrarlo judicialmente, ¿no? Aquí estamos hablando de una situación en la cual hay mutuo acuerdo para una separación convencional y eventualmente para un divorcio. Ahora, doctor, y en el caso del departamento que la señora dice que se adquirió con el esposo en vida, ¿la persona de Pucallpa puede apelar también a esa propiedad? ¿O no le alcanza esa protección del concubinato? No, digo, ella en teoría, pero eso habría que ya demostrarlo judicialmente, ella en teoría podría aplicar, digamos, como que ella puso dinero, tuvo algo así que ver, pero en el fondo también lo que adquirió el señor, lo que adquirió él, el esposo de la señora que me acaba de llamar, es también de la señora, ¿no? De la esposa. O sea, pero ya eso hay que demostrarlo judicialmente, no es una cosa así sencilla, pero obviamente es una situación difícil y complicada, pero bueno, esa es la situación, no. En buena cuenta, el señor, para que tenga plena validez su derecho de él, tendría que no haber estado casado, ¿no? Perfecto, bien. Gracias por la llamada telefónica, señora. Son las 5:52. Siguiente contacto aquí en Exitosa Domingo, 251-9422, 467-4499. Tenemos una siguiente comunicación. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Con Norma. Mire, Normita, te escuchamos. yo estoy divorciada hace 15 años
y en el momento que no estuve aquí presente, el padre de mis hijos se adueñó se puso su nombre cuando vino Cofopri, cuando este terreno me lo dio mi padre. Él era posesionario, pero el terreno que yo tuve con él, cuando él se fue, lo vendimos. Y entonces yo no me iba a quedar en la calle con mis hijos. Entonces mi padre tenía un terreno aquí grande, que era posesionario, me dio un terreno, y ahora, después de 15 años, que ya estamos divorciados, dice que quiere la mitad del terreno. Yo quisiera saber si él tiene derecho o no, porque él no tiene ni un documento. Tengo posesión, tengo autovalúo todo a mi nombre, lo pago desde el año 98. Él se retiró del hogar, del otro hogar que vivía cuando ya fue vendido, y ahora él me reclama la mitad de ese terreno donde mi padre me lo dio. Quiero saber si él tiene derecho. Normita, solo una consulta por mi parte, un poco para darle más completo al doctor Becerra. ¿El terreno que te dio tu señor padre ha sido bajo donación? ¿La transferencia legal bajo donación? Mire, yo como él nos abandonó, se retiró del hogar en el 94, y yo me quedé con mis 3 hijos, y aparte yo tenía una hija, son 4, entonces tuve que sacar adelante a mis hijos, a darle educación, comida, techo, todo. Entonces mi padre, al ver eso, mi padre era posesionario de 1.800 metros cuadrados aquí, arriba, en este sitio arenal. Entonces mi papá me dio un terreno, al ver que yo con mis hijos no me podía quedar en la calle, porque el terreno que yo tenía con él se fue con otra mujer, entonces lo vendimos cuando teníamos con él. Entonces cuando vino Cofopri, dijo que como mi nombre ya figuraba, entonces tenía que pagar yo un derecho al Estado. Entonces yo pagué, y entonces fue ahí donde él se posesionó, porque él tiene una hermana cerca de acá. Cuando vinieron a dar este título, entonces se puso su nombre. Cuando él ya estaba haciendo el divorcio y no vivía con nosotros, ya nos había abandonado, y mi padre, él se fue en el 94, y ese terreno mi padre me lo dio en el 98. Yo quisiera saber, en ese lapso todavía no salió del divorcio, ¿tiene derecho él? Perfecto. No? Doctor Becerra. Sí, señora, digamos, el reconocimiento que hace Cofopri es a nombre de quién, ¿de ambos? Como dice usted, por un lado, que su padre le dio a usted el terreno, después que el señor se posesionó ahí, total, es que el certificado de Cofopri, ¿a nombre de quién salió? Fue muy listo. Ya, ¿a nombre de quién salió el terreno titulado por Cofopri, Normita? A nombre de los dos. A nombre de los dos, doctor. Y entonces pasó los años, y como yo seguí trabajando, sacando adelante a mis hijos, pues cuando vine de allá y fui a reclamar a Cofopri para presentar, entonces me pedían un papel, otro papel, yo no sabía qué hacer, lo dejé así. Yo dije, bueno, con el tiempo no creo que reclame, porque en la medida cuando me pase algo a mí será para mis hijos. Y ahora lo quiere vender. Y ahora lo quiere vender. Para él quiere vender. Ya, perfecto. Entonces, doctor. ¿por qué? Si esto me lo dio mi padre. Claro, a ver, escuchemos al doctor Normita. Doctor Becerra. Ya, señora, y cuando usted me dice que ya está divorciado de él, ¿no? Usted está divorciado hace 15 años. Pero con papeles, realmente divorciada, o más bien yo firmé, se han separado. Causal de divorcio, algo así, causal de divorcio, algo así. Sí, estamos divorciados ya hace como pero 15 años. Cuando se divorcian tiene que establecerse en la situación de los bienes, o sea, ¿a quiénes se adjudican los bienes? O sea, ¿a quién se adjudicó el terreno? Él dice que tiene un bien en común, así lo puso en el ASUNAR, pero ¿qué bien en común cuando eso era de mi padre? Mi padre dio minuta a todos mis hermanos, menos a mí, porque yo no estuve en Barcelona, no me lo dio a mí, pero yo estuve pagando autovalúo desde el año 98, y él ya no vivía acá, ya no vivía conmigo hace 4 años, pero mi padre me lo dio. Esto era de él, porque Normita, tengo minutas con mis hermanos, toda esta manzana y un plano que mi padre era dueño. Normita, a ver, doctor. Pero siempre está un poco complicado, ¿no? Porque si era del papá, ella le dan a ella, le donan, y después, pero al final resulta que el marido lo registra su se nombre, posesiona, y al final ella admite también que es de ambos, ¿no? O sea, entonces, eso lo han tenido que definir en el momento del divorcio, de la sentencia judicial, una cosa así, ¿no? Doctor, y en ese sentido, gracias Normita por la llamada telefónica, pero en ese sentido, doctor,
Si un matrimonio, por ejemplo, tienen un bien una propiedad en común y una de las partes quiere venderla y la otra se opone a la venta de esa propiedad, ¿la venta puede prosperar? ¿O simplemente, como no hay mutuo acuerdo, no se hace nada? No se puede, porque ellos no son copropietarios, sino son ambos propietarios de una un sola patrimonio persona. autónomo, sí. Es como si fuera una sola persona. No pueden vender uno sí y otro no. Tienen que estar de acuerdo para que ambos vendan. En ese caso, Normita, que se tranquila. Si el ex esposo quiere venderlo y ella se opone, simplemente no se vende esa propiedad. Por eso habría que ver cuál es la situación en la que aparece en el registro, cómo aparece registrada la propiedad, ¿no? Claro, ella lo que nos menciona que ambos, claro, ella lo que menciona que están ambos. Si aparece una copropiedad, tienen que estar los dos de acuerdo en la venta de la copropiedad, si es una copropiedad. Pero lo que tiene derecho cuando hay una copropiedad es que el copropietario puede vender su parte, sí, pero tiene preferencia el otro copropietario, ¿no? Eso es lo que se llama un derecho de retracto. Perfecto. Doctor. Es diferente a la situación en que la propiedad es de la sociedad conyugal, es diferente a la de la copropiedad. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por ese tiempo que nos ha concedido. No, de nada, a sus órdenes. Bien, muchísimas gracias, que tenga buen domingo. Bien, vamos a la pausa, son las 5 de la tarde con 59 minutos. Estuvimos conversando con el decano del Colegio de Notarios de Lima, el doctor Enrique Becerra Palomino. Mientras tanto, vamos al corte y regresamos con más aquí en Exitosa Domingo.